Pesadillas húmedas. Hay veces que descubrimos ciertos dones, los cuales tenemos muy ocultos dentro de nuestro interior. Personas que tienen talentos o habilidades más allá de lo natural, haciendo la diferencia entre la demás gente con la que acostumbran a socializar. Se dice que en el mundo existe todo eso de la maldad, las entidades oscuras, y personas como yo que pueden pactar con todo ello, a cambio de ciertos precios, los cuales se tienen que pagar. A veces son demasiado altos y cuestan para toda la vida, y en otros casos solo se queda como una experiencia más para seguir. Mi nombre es Anabel, y lo que a continuación les voy a relatar en este escrito me pasó en verdad allá por el año 2012. Desde niña supe que era diferente a las demás personas, pues mi madre tenía ciertos dones o habilidades. Podía ver los hilos del destino de las personas. Sin embargo, eso a la larga le trajo problemas y algunos traumas severos. Mamá no deseaba saber nada de su don heredado por mi abuela. Ella decía que husmear en el futuro de las personas le traía consecuencias severas, las cuales jamás me quiso decir. La abuela entonces dejó de insistir, pero más tarde, cuando comencé a crecer, me di cuenta que podía leer el pensamiento de las personas. También ver cosas que habían hecho en el pasado, y sentir los sentimientos buenos o malos que la gente guardaba en su corazón. En las escuelas donde iba, en ocasiones mostraba aquellas habilidades. Por ese motivo, los compañeros comenzaron a llamarme, en ocasiones, bruja. Me sentía rechazada, y jamás volví a usar ese don que tenía, hasta convertirme en adulto. Con el paso de los años perdí a mi abuela. Mi madre y yo nos distanciamos, porque ella se casó con un hombre, el cual quería hacerme daño. Ella lo prefería más a él, y fue así como decidí irme de su casa, a la edad de 14 años para buscar un trabajo. Me fui para la Ciudad de México, como toda persona tratando de salir adelante. Yo anteriormente era originaria del estado de Guerrero. Hoy en día es un infierno vivir allí. Cuando llegué, comencé trabajando en un puesto de comida, ahí por el metro Candelaria. Me acuerdo que tomaba la orden de las personas, y a veces me dejaban algo de propina. En ese lugar conocí a Gustavo, un chico que iba a vender con su mamá cacahuates y otras botanas a los comensales. Desde ese día, hubo una atracción de mi parte. Nos hablamos desde el primer momento, haciéndonos buenos amigos, ya que era el lugar donde él trabajaba del diario con su madre. Al pasar 3 años, Gustavo por fin me pidió que fuera su novia. En ese tiempo yo tenía 17 años y él 20. Estudiaba para ingeniero civil en la UNAM, siendo uno de los mejores alumnos de su generación. En realidad, Gustavo siempre me demostró que era un buen chico, capaz de salir adelante. De mi parte, yo solo me dediqué a trabajar para ahorrar dinero. Bueno, con la esperanza de tener un negocio propio, porque me gustaba mucho el estilismo. Había tomado un curso de estilismo, el cual dio frutos, pues cuando ya tenía dinero suficiente, logré rentar un local para poner mi propio negocio. Así fue pasando el tiempo entre nosotros. Yo amaba mucho a Gustavo. Había sido el primer y único hombre en mi vida. Sin embargo, después de un tiempo nos dimos cuenta que las cosas no funcionaron y decidimos cortar la relación. Para eso seguimos siendo buenos amigos. Él se dedicó a terminar sus estudios y yo a crecer mi negocio. Me encontraba tan ocupada trabajando que sin darme cuenta los años pasaron y ya no supe nada más de Gustavo. En ocasiones le llamaba para saber cómo se encontraba. Otras veces le perdía la pista por un buen tiempo.
Sin embargo, la meta o ambición que tenía en ese tiempo fue mucho mayor que ese amor por él. Pasaron 7 años aproximadamente. Logré comprarme un pequeño apartamento y mi vida cambió por completo. Recibí la visita de mi madre pidiéndome perdón. Al parecer, el tipo con quien estaba viviendo intentó hacerle daño y al fin se había liberado de él. Al ser mi madre, le abrí las puertas de mi casa y hasta cierto punto creo que eso sirvió para acercarnos como madre e hija. Y después de ese acontecimiento, ya nos llevábamos bien. Ella me ayudaba en la estética, aprendiendo lo básico como el corte de pelo y esas cosas. Después se especializó en la colocación de uñas, lo cual atrajo muchas más clientas. En esa etapa de mi vida llegó Anthony, quien se convertiría después en mi novio. El chico era muy guapo, tenía un negocio propio de productos de limpieza. Anthony llamó mi atención desde el principio. Era una atracción física, aunque no sentía lo mismo como con Gustavo. Mi madre me motivó para conocerlo mejor, y al poco tiempo de salir juntos, nos hicimos novios. Él era muy bueno conmigo, atento, caballeroso. Algunas clientas con quienes entablé amistad comentaban acerca de la suerte que tenía con Anthony. Sin embargo, no me sentía enamorada completamente de él. En el fondo seguía recordando a Gustavo, aunque en raras ocasiones tenía noticias de él. La última vez supe que tenía una novia. Al parecer intentó rehacer su vida tal y como lo hice yo, y pues pensé en ese momento que quizás era lo mejor. Un día recibí la invitación de unos viejos amigos, los cuales conocí cuando llegué a la ciudad. Habían organizado un encuentro para beber, platicar y esas cosas, pues teníamos muchos años sin vernos. Acepté ir a la reunión, algo nerviosa, porque igual estaría allí Gustavo, quien no había mirado en años, y aunque en ocasiones me hacía la tonta, yo seguía sintiendo lo mismo por él. Me acuerdo que antes de llegar a casa de Camila, donde nos íbamos a reunir, recibí un mensaje de Gustavo, preguntándome si asistiría. Yo, muy emocionada, le dije que por supuesto no iba a perderme ese día, en que vería a mis viejos amigos. Desde ese momento comenzamos a mensajear por WhatsApp nuevamente. Le pregunté cómo estaba y qué había hecho en todo este tiempo. Gustavo siguió su sueño y terminó su carrera. Al parecer estaba a cargo de un importante proyecto, pues siempre supe cómo le apasionaba la ingeniería, y era un chico muy capaz. Ahora estaba cumpliendo ese sueño. Cuando llegó el día de la reunión, yo iba muy nerviosa para encontrarme con todos. Me acuerdo en ese instante cómo me sentía. Era igual a la primera cita con Gustavo, donde me pidió que fuéramos novios. Sin embargo, esta vez era diferente, porque ahora se encontraba conmigo Anthony, y se merecía todo el respeto del mundo, por ser un buen hombre conmigo. Cuando llegué, ya casi estaban todos los amigos. En ese momento me dijeron: «Te ves divina. ¿Qué te has hecho?». Y bueno, al ser dueña de una estética, trataba de cuidar mi personalidad y sobre todo mi imagen. Seguido de eso, miré llegar a Gustavo. Cuando me miró, fue directo para saludarme con un beso en la mejilla. «¿Cómo has estado?», me dijo con esa sonrisa que lo caracterizaba. «Muy bien. ¿Y tú? Ha pasado demasiado tiempo». Gustavo se veía mucho mejor. El paso de los años le habían sentado de maravilla, y no supe por qué se revivió todo lo anterior. Me sentía muy nerviosa a su lado, deseando darle un beso y un abrazo. Los amigos comenzaron a contar sus anécdotas y experiencias pasadas durante ese tiempo. Algunos de ellos vivían en otros estados, porque lograron una carrera exitosa. Otros solo tenían negocios propios como yo.
Camila se daba cuenta cómo miraba a Gustavo, porque incluso preguntó si aún lo seguía amando. Tenía presente todo el tiempo la imagen de Anthony. Él era mi novio, y tampoco surgía una idea en mi cabeza para serle infiel con Gustavo. Sin embargo, pensaba que si lo contemplaba únicamente como amigo, no iba a estar pecando de ninguna manera. Durante la reunión platicamos de todo. Gustavo me contó lo bien que le estaba yendo, y yo de mi parte le dije lo mismo. Ambos nos alegramos el uno del otro, de cada uno de nuestros logros, pero no tuve valor para decirle acerca de mi relación con Anthony, y créanme que no entendí por qué no le dije nada. Cuando terminó la reunión, cada uno se fue a casa. Gustavo se despidió amablemente, deseando volver a encontrarnos para pasarla bien como buenos amigos. Y aunque trataba de disimular, yo sabía que aún le seguía gustando, como cuando éramos novios. A partir de esa reunión, comenzamos a charlar por WhatsApp todos los días, aunque jamás le insinué nada por respeto a Anthony. Mi novio sabía de la existencia de Gustavo como un buen amigo mío. Él no me decía nada porque siempre confiaba en mí, y en ningún momento defraudé esa confianza. Sabía de antemano su valor porque era un buen hombre, y necesitaba una mujer que le correspondiera de la misma manera. Los amigos siguieron haciendo más reuniones. Me la pasaba muy bien, sobre todo con la presencia de Gustavo. Tiempo después, tuve una diferencia con Anthony. Ya casi no nos veíamos por su trabajo. La situación se derivó cuando le dieron un puesto en los Estados Unidos. Era una grandiosa oportunidad, la cual no iba a poder desaprovechar. En ese momento me comentó la situación, preguntándome si me iría con él. Pero yo tenía mi propia vida, y también mi negocio en México, el cual me estaba yendo muy bien. Anthony respetó mi decisión, y decidimos terminar la relación, porque estando lejos nunca iba a seguir funcionando de la misma manera. Se fue despidiéndose de mí, deseándome lo mejor de lo mejor, y aunque no lo crean, yo siempre lo eché de menos. Con mi relación terminada, comencé a sentir una emoción por volver a ver a Gustavo. Quizás tenía la oportunidad de volver con él y recuperar aquellos momentos que dejamos perdidos durante nuestra relación. Camila se daba cuenta de mis intenciones, pero un día se sentó conmigo a platicar, porque según ella estaba preocupada por mí. Durante esa charla me dejó helada de la impresión. Gustavo al parecer tenía una novia, la cual estaba esperando un bebé e iban a casarse. No lo podía creer. Él jamás me había dicho nada, y me sentía herida, porque de alguna manera ya me había ilusionado nuevamente. Sentí una profunda decepción dentro de mi cuerpo, entre ira, coraje, celos y mucha rabia. No aceptaba que Gustavo pensara en casarse con otra mujer. Camila insistió en que debía olvidarme de él, pero por supuesto que eso no podía hacerlo. Yo amaba desde siempre a mi mejor amigo, y de ninguna manera lo iba a perder. Comencé a desarrollar una fuerte obsesión por recuperar su amor. Gustavo tenía que volver a ser mío, así hiciera lo necesario, y fue en ese momento que recordé mis habilidades del pasado. Estando en mi casa, pensé en la mejor manera de recuperar su amor. No podía dejar que se casara con otra mujer, porque perderlo para siempre era algo de lo cual no iba a poder soportarlo. Entonces comencé a recordar cosas de mi pasado, aquello de lo cual podía hacer. Compré un libro de conjuros y esas cosas en una tienda ocultista. La dueña me dijo claramente que no todas las personas podían usarlo, al menos que tuvieran algún don, y eso yo lo tenía. Leí con cuidado el contenido para tratar de buscar un conjuro que me permitiera recuperar el amor de Gustavo.
Cuando llegué a la página 100, habían unas letras escritas: para recuperar un amor o conseguir el imposible. Leí cuidadosamente las indicaciones. Era lo que andaba buscando. De inmediato, por la noche quise llevar a cabo el conjuro encerrada en mi cuarto. En realidad era mi primera experiencia en eso de los conjuros, porque la verdad nunca me había atrevido a hacerlo. Pensaba que eso más que nada era para las personas, las cuales les llamaban brujos, y no me consideraba uno de ellos. Llevé a cabo todas las instrucciones al pie de la letra. Combiné varias sustancias, pronunciando palabras en voz alta. Sin embargo, cuando tenía que tomarme todo eso, algo ocurrió, porque mi cuarto se puso muy helado, como si estuviese dentro del refrigerador. Durante ese tiempo, ya había terminado con el hechizo. Me grabé el nombre de Gustavo debajo de mi abdomen con una aguja, para finalizar con todo el procedimiento. En ese instante, comencé a sentir una pesadez extraña por todo mi cuerpo. Era como si me costara trabajo caminar o levantarme del suelo al permanecer hincada. Miré entonces el reloj y eran exactamente casi las 12 de la noche. Los perros de los vecinos comenzaron a aullar con tanta fuerza que parecía más que nada un alarido, así como de miedo o de dolor. De repente, el timbre de la puerta escuché y sentí algo de miedo, porque no esperaba a nadie a esas horas de la noche. Me asomé entonces por la ventana y claramente miré la sombra de una persona que estaba allí esperando. Grité desde lo alto de las escaleras que quién era. Al no escuchar respuesta, bajé para intentar abrir, pero antes deseaba saber quién estaba afuera, porque las cosas con nosotras las mujeres se estaban poniendo demasiado peligrosas. Me asomé nuevamente por un vidrio de la ventana, y nuevamente solo pude ver una sombra que estaba allí. Entonces el timbre comenzó a sonar sin detenerse, y al abrir la puerta, no había nadie. En ese momento sentí como una extraña corriente de aire que fue entrando lentamente al interior de mi casa. Era muy helada, que hasta me heló los huesos, y un extraño escalofrío se apoderó completamente de mi cuerpo. Cerré la puerta pensando en mi seguridad. En ese instante subí a mi habitación, porque necesitaba guardar la foto de Gustavo en un libro para terminar todo el procedimiento, y después me fui a la cama para descansar. Al intentar dormir, sentí nuevamente esa pequeña ráfaga de viento que iba de un lado a otro. Era como una sensación que alguien estuviese en mi cuarto moviéndose al caminar. Aunque tenía esa extraña sensación, no quise darle importancia, porque después de todo, la bruja era yo, y tampoco podía tenerle miedo a nada. Al día siguiente, por la tarde, recibí varios mensajes de Gustavo. Él me preguntó varias veces que cómo me encontraba, y al no contestarle de inmediato, este comenzó a enviarme stickers algo cariñosos, y misteriosamente sentí el efecto del conjuro. Exclamé con tanta emoción al saber que podía recuperar su amor, porque yo jamás lo había olvidado. Él tenía que ser para mí por el resto de mis días. De repente tocaron el timbre de manera desesperada. Al abrir, no podía creerlo. Miré a Gustavo en la puerta con un semblante medio extraño. Tenía algo de sudor en la frente, y su piel era blanca como el papel. ¿Te sientes bien?, le pregunté. No estoy bien, porque te necesito. En ese momento, Gustavo me tomó en sus brazos para darme un apasionado beso. Me besó como jamás en la vida lo había hecho, y sin pensarlo, nos fuimos directo hacia mi habitación. Era el momento perfecto para regresarlo a mí. Entonces se me ocurrió poner la cámara de mi celular para grabarnos en el acto. Después de todo,
Eso me podía servir como un arma, si deseaba comprobar que estuvimos juntos. Se hablaba mucho de la fidelidad de Gustavo, y efectivamente, él tenía buenos principios y valores los cuales le inculcaron sus padres. Nunca me fue infiel cuando fuimos pareja, y creo que hasta cierto punto, eso extrañaba mucho de él. En esos momentos, nos fuimos de inmediato a la cama. Yo me sentía con tantos deseos por volverlo a tener en mis brazos. Gustavo estaba mucho más ardiente que nunca. Jamás lo sentí así, y no saben cómo lo disfrutaba. Después de hacerlo, me quedé dormida entre sus brazos. Cuando desperté, él ya no estaba, pero mi teléfono al parecer había grabado absolutamente todo. A la mañana siguiente, decidí localizar a la novia de Gustavo. Estaba decidida a hacer cualquier cosa, con tal de que regresara a mi lado. Fui a verla personalmente en el lugar que trabajaba, una tienda para mascotas. Cuando llegué, ella por supuesto no me conocía. La vi, y efectivamente era muy linda, con su vientre abultado de embarazada. ¿Qué desea?, me preguntó amablemente. Solo quiero decirte que tu novio no es lo que parece. Mira, le dije mostrándole el video de mi celular. La chica sostuvo el teléfono y comenzó a hacer extrañas expresiones. ¿Ya viste quién está en el video?, le dije con una mueca de satisfacción, esperando su respuesta. Por Dios, ¿usted está loca?, ella exclamó. ¿Qué pasa? ¿Acaso no ves lo que hace tu novio conmigo? En verdad, usted está loca. Aquí no hay nadie más, dijo mostrándome el video. En ese momento, miré que en el video solo me encontraba yo en la cama, haciendo movimientos excitantes y extraños. Gustavo no estaba, y no podía entender nada, porque grabé esa película cuando estuvimos juntos en la cama. Me miraba solo a mí, y efectivamente, yo parecía una mujer desquiciada de la cabeza. La mujer me corrió demasiado enfadada. Dijo estar segura de su novio, y de ninguna manera iba a dudar de él. Me fui entonces muy confundida. No sabía qué estaba sucediendo, y al ver el video una y otra vez, era lo mismo. A partir de esos momentos, comencé a experimentar sucesos extraños dentro de la casa, y todo el tiempo conmigo. La temperatura descendía de manera considerable, y también podía sentir esa ráfaga de viento que se movía en cada rincón de la casa. Cuando me bañaba, sentía un suave desliz sobre mi piel mojada, y al mirar para todos lados, me encontraba yo sola en la casa. Quise ser valiente. Después de todo, me consideraba una bruja por mis poderes, y también mis dones sobrenaturales. De ninguna manera algo tan simple iba a ocasionarme miedos o inseguridades, porque podía hacer cosas que las demás personas no imaginaban. 5 días después, me encontraba durmiendo una siesta, como por eso de las 3 de la tarde. En ese momento sonó el timbre de mi teléfono, y al ver un número extraño y también desconocido, la verdad no quise contestar. Me tapé la cabeza con una almohada, comenzando a entrar en uno de esos profundos sueños, donde no queremos despertar por nada del mundo. De repente, escuché claramente cómo se abría la puerta de mi habitación, haciendo un pequeño clic. Entonces levanté la cabeza mirando, pero no había nadie en el cuarto, y por ese motivo me puse a dormir de nuevo. De repente, algo tocó mi pie, haciéndome exaltar de la impresión, y al verme sola nuevamente en mi habitación, en ese instante, sentí algo que entró en mi parte íntima, haciendo suaves movimientos. Quedé inerte de la impresión, recostada en la cama, porque esa sensación me hacía retorcerme de un lado para otro.
Aquel movimiento entraba cada vez más en mi interior, y hasta las pupilas de mis ojos se pusieron en blanco, mirando todo borroso. Comencé a disfrutarlo. Así es, sentía mucho placer en ese momento. Creía en ese momento que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala broma, pero todo era tan real. Lo vivía en carne propia. Intenté moverme, aunque no pude ni levantarme de la cama, mientras seguía sintiendo esas caricias en mi cuerpo. En ese momento cerré los ojos, dejando mi cuerpo tendido, para seguir sintiendo eso que me estaba gustando. Con mi voz entrecortada, le pregunté quién era. «Tú me llamaste». Escuché un susurro. No sabía qué estaba pasando. Abría los ojos y no había nadie, pero seguía sintiendo algo dentro de mi cuerpo. Tiempo después dejé de sudar y mi cuerpo quedó quieto, como si ya hubiese terminado el acto. Me pude levantar y me sentía adolorida. Apenas si podía caminar para llegar hasta la ducha. Al mirarme en el espejo, tenía moretones en mi cuerpo y en mi cuello, los cuales no se podían borrar. Me quedé confundida. Era la primera vez que me pasaba algo así. Sin embargo, me había gustado demasiado, y aunque sé que ya estaba loca, deseaba que se volviera a repetir. Por la noche, cuando estaba todo oscuro, tenía miedo de volver a la cama, pero a la vez incertidumbre de saber si volvería a experimentar lo mismo. Entonces abrí mi libro de hechizos, y al mirar unas páginas, ahí estaba descrito algo de lo cual me había sucedido. ¿Un incubo?, me pregunté. ¿Pero por qué? La presencia que me había visitado era un incubo, pero yo jamás invoqué a un espíritu de ese tipo, porque sabía lo peligrosos que eran. Sin embargo, no se había portado peligroso conmigo. En ese momento, pensé que si no podía tener a Gustavo en mi cama, entonces iba a disfrutar lo que me hizo sentir aquel espíritu, pensando que tal vez sería una buena experiencia. Pero estaba totalmente equivocada. Dando las 12 de la noche, me fui a dormir solo con ropa interior. De alguna manera estaba pensando en aquella presencia. Cuando pasaron 2 horas, la misma ráfaga de viento me despertó, y sentí cómo se deslizaba la sábana de mi cama, dejando mi cuerpo al desnudo. Me levanté para quitarme la ropa interior, volviéndome a recostar. Abrí las piernas, como dándole la bienvenida a ese demonio que deseaba estar conmigo una vez más. Segundos después cerré los ojos y sentí cómo mis piernas eran sostenidas para no cerrarlas. Después, un fuerte impulso me hizo estremecer, ocasionándome un dolor punzante. Después vino otro, y otro más sin que pudiera yo moverme. Esta vez me estaba lastimando demasiado, y bien que vi cómo se me hacían los moretones en el cuerpo. Le grité a esa cosa que parara, pero al contrario, me volteó boca abajo bruscamente, mientras un jaloneo en mi cabello casi revienta mi cuero cabelludo. Sentí los momentos más dolorosos de mi vida. Mi sangre comenzó a manchar la sábana de mi cama, porque en verdad ese espíritu me estaba lastimando demasiado, a tal grado que cerré los ojos, perdiendo el conocimiento. Cuando desperté, me miré tendida en la cama. Apenas si me logré levantar para ir a la ducha. Tenía tanto dolor, pero no podía ir a un hospital, así que busqué con desesperación cómo deshacerme de aquel demonio. Hice de todo con tal de liberarme de aquella presencia, pero nada funcionaba, y por las noches ya no deseaba dormir. Ese demonio llegaba para hacerme lo mismo, y cuando se cansaba, me dejaba herida para marcharse. Pedí ayuda con un sacerdote que no logró hacer nada. También mi madre se enteró
y al confesarle el embrujo que había hecho, ella se preocupó demasiado. Yo me consideraba una bruja con dones, pero aún no sabía utilizarlos, y el libro utilizado para el amarre hacia Gustavo no era el correcto. Y en lugar de desatar su amor, liberé un demonio, el cual pretendía usar mi cuerpo para su satisfacción. Mamá me ayudó en el proceso. Buscamos ayuda de personas con esas habilidades, y aunque hoy en día me sigue visitando, ya no me ataca como antes, y creo que poco a poco me dejará en paz. Por eso tengan cuidado con las cosas que usan, sobre todo para conseguir el amor de un hombre, porque si es a la mala, créanme que no vale la pena. Y eso lo aprendí muy bien.